Bienvenidos de vuelta a este curso de Trastorno del Espectro Autista y Familia. En esta unidad número 4 vamos a conversar y reflexionar sobre los conceptos de estrés, calidad de vida y lo que de alguna forma las diversas investigaciones en el tema resumen como el estado más común o que podemos encontrar en las familias con autismo en relación al estrés, calidad de vida, estrategias de afrontamiento, para preparar la última unidad, que es básicamente orientaciones prácticas para colaborar o ayudar a superar o a mejorar, digamos, el estado de salud y el estado de calidad de vida de estas familias. Entonces, en primera instancia, pasamos a la diapositiva número 2, en la cual tenemos una simple definición de estrés, básicamente como cualquier factor que actúa internamente o externamente sobre el sujeto y que hace difícil la adaptación y que induce un aumento del esfuerzo por parte de la persona para mantener un estado de equilibrio dentro del mismo y con el ambiente externo. Es una respuesta fisiológica y psicológica del cuerpo ante un estímulo estresante o estresor, que puede ser un evento, un objeto, una persona. Entonces, el estrés es una condición natural de la vida y de alguna forma tiene relación con una serie de respuestas fisiológicas mediadas fundamentalmente por hormonas o neurotransmisores como el cortisol, la noradrenalina, pero también va de alguna forma a envolver el control de los sistemas serotoninérgicos, dopaminérgicos, noradrenérgicos. Entonces tenemos que entender que, por ejemplo, en el caso de sujetos con autismo y otros trastornos del desarrollo, estos elementos ya están alterados. Y en el caso de los padres o los hermanos, el estrés de tener un hijo o un familiar con autismo es una situación real, no es un problema psicológico, no es un problema mental. Es como ese cuerpo reacciona a noches sin dormir, gritos, berrinche, pérdida de tiempo libre, en fin. Entonces, tenemos que entender que es una condición biológica que además va de alguna forma asociándose, ¿no?, a aspectos de tipo psicológico, como nociones de vida, valoración de la vida, creencias erradas, en fin. Pero tenemos que entender que el estrés es un elemento real de la vida de cualquier persona. Al final de esta diapositiva tenemos este término de eustrés y distrés. Algunos autores van a diferenciar entre un estrés positivo y un estrés negativo. Este estrés positivo, que sería el eustrés, de alguna forma es la condición real. Por ejemplo, un poco de estrés ante una prueba, un poco del estrés que tenemos antes de enfrentar un caso con una crianza con autismo, ese estrés que tenemos que vamos a ir a pasear con nuestro hijo con autismo, que vamos a hacer. El eustrés es como una preparación. Tú precisas un poco de cortisol, tú precisas un poco de adrenalina para mantener el flujo sanguíneo o músculos dispuestos para el trabajo. Entonces, el trabajo tanto de los terapeutas de lenguaje, de los profesores, de los fisioterapeutas, en fin, terapeutas ocupacionales, psicopedagogas y de los psicólogos específicamente relacionados con el manejo de la ansiedad y el estrés, es enseñar a los padres que tener un poco de ansiedad no es ruin. La ansiedad te prepara. Yo a mis alumnos en la universidad me gusta decirles, mira, el estrés antes de una prueba es como un estrés cuando hay un tigre. Tú tienes que estar un poco atento porque si tú pierdes ese estrés, el tigre te come. Entonces, el estrés, el eustrés, es ese grado de ansiedad y de preparo que es positivo y que tenemos que utilizar. El problema es que cuando ese grado de ansiedad se mantiene o es muy alto o se mantiene en el tiempo, ¿cierto?, y tú tienes altas concentraciones de cortisol y de adrenalina, en fin, ese estrés de alguna forma se transforma en un estrés negativo o distrés, que llaman algunos, ¿cierto? Y ese es el estrés que la mayoría de las personas considera como estrés, esta cosa que te complica. ¿Y por qué es tan importante? Porque es mucho cortisol y sabemos que el cortisol provoca daño neurológico, provoca una menor irrigación en otras áreas del cerebro que no están de alguna forma destinadas a la lucha o a la fuga. Entonces, esa condición sostenida de estrés es la que de alguna forma se relaciona biológicamente con enfermedades mentales como depresión, ansiedad, trastorno de pánico y otros. Vamos a la siguiente diapositiva, en que definimos la noción del cuidador. El cuidador puede ser quien cuida al sujeto con autismo, o papá, el padre, la madre, abuelo, en fin. Entonces, cualquier familiar, algún familiar que se hace cargo en mayor medida de esa persona, y a ese vamos a denominar de cuidador principal, siendo quien asume, ¿cierto?, o sobre el que recae la atención y el cuidado de la persona con dificultad y deficiencia. Entonces, es súper importante saber que
A veces hay varios cuidadores, pero siempre hay uno que cuida más, por ejemplo, o hay uno que se afecta más. A veces generalmente la mamá se afecta mucho más emocionalmente por una cosa natural. Entonces, pero generalmente hay un cuidador principal, hay alguien que hace más el trabajo. La situación surge de forma inesperada, te nació el hijo, de repente el niño comenzó a manifestar estas cosas, parecía que iba bien, como en el caso del autismo regresivo, por ejemplo, y se convierte en un estado habitual para la familia, para el entorno social de la persona y para el propio cuidador. De repente tú tienes un hijo y tienes que cuidar a ese hijo y te cae, digamos, en la mente, tú llegas a comprender que ese hijo es diferente, entonces, y que tu vida no va a ser la misma. Entonces, a partir de ese momento, la vida del cuidador cambia en consecuencia de las demandas de adaptación. Tú ya no puedes hacer toda tu vida, tú tienes que hacer un sobreesfuerzo, tú tienes que estar permanentemente atento, tú tienes que estar de alguna forma gastando más energía, gastando más concentración, cansándote más. ¿Por qué? Porque hay alguien a quien tienes que cuidar. Entonces, eso se convierte en una experiencia prolongada que exige reorganizar la vida familiar, laboral y social en función de las consecuencias derivadas de la enfermedad. Por ejemplo, yo termino mi jornada de atención clínica y tengo que llegar a la casa y dividimos labores de quién va a cocinar o quién va a trabajar un momento con nuestro hijo con autismo y con nuestro otro hijo pequeño. Y si uno está ayudando a uno a estudiar, el otro tiene que estar trabajando con el hijo con autismo. Y después, ¿quién va a hacer ese hijo dormir? O sea, no termina. En la casa de una persona con autismo, el servicio termina cuando ese niño durmió. Y en nuestro caso puede ser a las 9 de la noche como puede ser a las 1 de la mañana. Entonces, es una cosa complicada. Ahora, ese cuidador principal generalmente va asumiendo paulatinamente mayor parte de las tareas del cuidado, hasta que puede acontecer, por ejemplo, en casos de parálisis cerebral o autismo severo, a una total dedicación. Entonces, muchas madres generalmente dejan de trabajar y tienen que dedicarse a ese hijo. Entonces, hay una especie de succión, ¿no? de fuerza centrípeta en que todo el cotidiano, toda la vida de esa persona cuidador gira en torno a este sujeto con necesidad especial. La diapositiva número 4, entonces, vemos que es bastante común encontrar el famoso burnout o síndrome de sobrecarga del cuidador o cuidador quemado. ¿Sí? En algún momento es tanto el cortisol, es tanta la tensión, es tanto el estrés que el sujeto simplemente se desgasta. Entonces, ese es un estado de agotamiento emocional, de estrés y cansancio de los cuidadores. Sean padres, cuidadores. Hay un momento en que toda familia, todo papá o toda mamá de un niño con autismo moderado o severo, hemos pasado por eso. En el momento en que realmente tú no tienes energía. Hay falta de sueño, no tienes tiempo para ti mismo porque son tantas las demandas. Por ejemplo, cuando el niño es pequeño, tú tienes que mudar, ¿cierto? Cambiar los pañales, tú tienes que hacer la comida, tú tienes que estar pendiente a qué hora el sujeto tiene hambre o porque está llorando, en fin. Entonces hay una falta de libertad, hay un abandono de relaciones sociales, hay un descuido de la propia familia nuclear, porque por ejemplo muchas veces ese cuidado se dedica más a ese niño y no al otro hijo. Yo tengo casos en que incluso se separan los padres y la madre queda al cuidado del hijo más severo y el otro hijo queda con el papá. Entonces hay casos que realmente ese quiebre familiar es muy grande. Y provoca conflicto entre los cónyuges, los hijos y otros familiares directos. Hay hijos que no quieren saber nada de ese hermano y no quieren ayudar a la mamá y sienten que ese hermano les complica la vida, que les quita y les roba al papá. Muchos matrimonios, un 60-70% terminan separándose. Entonces es un panorama bastante desolador cuando tú solamente ves las investigaciones. Ahora, muchas veces la persona que está con el burnout siente una imposibilidad de modificar ese comportamiento disfuncional, tanto esa sensación que esa persona tiene como el niño en este momento. ¿Qué hago con este niño? No consigo, no sé qué hacer con él. Entonces tampoco consigue dar cuenta de la sobrecarga de trabajo, tanto su trabajo laboral o llevar la casa y además el niño. Entonces yo tengo muchos casos en que el papá trabaja, la mamá cuida de este autista severo y el papá simplemente dice: no, pero ella no trabaja y el solo tiene que cuidar del hijo. Hay muchas veces lo que le decimos al papá es: quédate tú con ese hijo un fin de semana y intenta tú cuidarlo, a ver si es tan fácil. Porque muchas veces el cónyuge no valoriza el trabajo de la esposa cuidando. Porque cuidar a un hijo es súper fácil y no sabe lo que es convivir con un autista severo. Hay una sensación de aislamiento, de abandono por parte del entorno familiar.
muchas veces el resto de la familia, abuelos, tíos, no ayudan, ¿no? Yo acabo de ver hoy en la mañana una familia en que ninguém los ayuda. Entonces yo dije, por lo menos que hagan un fondo solidario y compren juguetes, ¿no? Porque nadie los ayuda, entonces ellos están solos trabajando con el niño. Entonces hay un desentendimiento con otro familiar. Imagínate que un niño hace un berrinche, por ejemplo. Entonces así, no, es más cuidado, no, tu hijo es mal educado. Entonces eso va creando también un distanciamiento con otros miembros de la familia extendida. Y hay un sentimiento de culpabilidad muchas veces en esa persona porque siente que no está haciendo lo correcto y no está haciendo bien las cosas. Eso también es súper importante porque existe esta noción de deficiencia tanto cultural como religiosa, que si tú no eres un excelente padre, tú estás fracasando, y no existe el padre excelente o la madre excelente, no existe el 100%. Siempre le digo a las personas, mira, en mi caso yo tengo 37 años como terapeuta, tengo 6 títulos universitarios relacionados con el tema, escribo libros, soy profesor de maestrado, yo no sé qué pasa con mi hijo. Mi esposa y yo somos una dupla, ¿cierto? Un dúo súper eficiente y nos dividimos el trabajo y hacemos cada uno la mitad y no conseguimos. Entonces no es una cosa tan fácil para de fuera. Yo siempre, cuando me toca dar cursos, le pregunto a las personas, ¿cierto? A los clínicos, ¿alguno de ustedes tiene un hijo con trastorno? No, entonces, quien no tiene hijo con trastorno, aconseje, ayude, acompañe, no critique, porque vivir con un niño con trastorno moderado severo es realmente un trabajo muy agotador. Entonces, es bastante común esta sobrecarga, ¿no? Esta sobrecarga que vamos a ver bastante típica. Ah, vamos a la número 5. ¿Cuáles son los síntomas físicos de este burnout? ¿No? Los síntomas físicos: ansiedad, depresión, irritabilidad, taquicardia, ¿cierto? Sensación de cansancio, agotamiento continuo, menos energía, problemas para dormir, ya sea por la ansiedad o porque tu hijo no te deja dormir, un problema de salud, por ejemplo, es bastante común en madres, sobre todo, que son las que llevan la mayor carga por una cuestión cultural, que de alguna forma tenemos que tratar de revertir. No es posible que la madre tenga que hacer todo. Tener mucha gastritis, esofagitis, colon irritable, fibromialgia, ¿tá? Problemas de sueño, depresión, ansiedad, trastornos de pánico. Hay dificultad para concentrarse, problemas de memoria, estos problemas digestivos. En algunos casos puede haber consumo de alcohol, cigarros, ¿cierto? Sustancias, y parece que se enferma más frecuente que el resto de la persona porque como está estresado tiene una baja de inmunidad, no es psicológico. Y tenemos síntomas psicológicos: cambios de humor, un estado de ánimo, una persona que puede estar brava, triste, tener un estallido de repente, no cuida sus propias necesidades, no se cuida físicamente, no se maquilla, por ejemplo, no va al gimnasio, el papá engorda, bebe cerveza, en fin. La vida gira en torno a los cuidados de esa persona. Entonces también es un error, no podemos colocar a familia a vivir en torno a la crianza con autismo porque tú estás alienando una pareja, ¿no? Hay problemas para relajarse, hay impaciencia, irritabilidad, hay esta sensación de desesperanza aprendida porque nadie me va a ayudar, yo no sé qué hacer, no consigo controlar a mi hijo, nadie me ayuda, ni un remedio sirve, por ejemplo. Hay una reducción de las actividades de ocio, del uso del tiempo libre, de la socialización. Hay una desmotivación, un desinterés por otras actividades. Personas que ya no quieren leer, no quieren ir al cine, no quieren cocinar, por ejemplo. Hay sentimientos crecientes de resentimiento contra otras personas que podrían ayudar y no lo hacen. La mamá empieza a veces con justa razón, a pelear mucho con el marido porque el marido no le ayuda. El niño no, velo tú. Tengo muchos pacientes que en plena sesión dicen, no, velo tú, no, tu hijo también, tú lo ves ahora. Tú vas y yo te voy a enseñar. Por eso los terapeutas tenemos que pegar también, o sea, llamar al papá, al padre y enseñarle qué hacer. Porque muchos hombres dejan todo en manos de la mujer. Entonces eso es absolutamente injusto, insuficiente, ¿cierto? Y no es natural. Entonces, también puede haber un aislamiento social, ya vimos un abandono de las amistades, porque también el niño va y hace una birra, no, que va a llorar. Entonces, yo ya pasé por esa etapa en que mi esposa iba al cine un día, yo iba al cine otro día porque no teníamos con quién dejar a hijo, o no, mira, no vamos a ir a esta fiesta porque él se va a alterar. Entonces, hay que hacer todo un trabajo también entre todos los terapeutas, ayudar y diseñar estrategias para que ese niño empiece también a tolerar ambiente, para que la familia pueda salir, para que pueda ir a un shopping, para que pueda ir a un restaurante, para que pueda andar en la calle con ese hijo.
Eso también se tiene que trabajar como parte de la terapia. Y hay una tensión contra los cuidadores auxiliares porque todos lo hacen mal. Por ejemplo, si van a dejar con la abuela, no, la abuela lo hizo mal, no, si lo van a dejar con el hermano, no, el hermano no lo cuidó. Porque además, ¿quién sabe hacer el cuidador? Entonces también es un problema. Porque al final se trata de construir redes y no de reducir redes. ¿Sí? Entonces es súper importante estar siempre atento a estos síntomas de burnout porque van a ir complicando incluso la posibilidad de práctica de lo que es profesora o terapeuta pueden pasar. La número 6, en que, por ejemplo, el diagnóstico de TEA sabemos que es un impacto psicológico y emocional muy fuerte para la familia. No es raro que cuando tú das el diagnóstico, la familia sale destrozada, salen llorando, salen depresivos. Precisa de un proceso de adaptación y de redefinición del funcionamiento familiar. ¿Qué vamos a hacer? O sea, ese es el grande problema. ¿Qué vamos a hacer de ahora en adelante? Muchas familias se aterran. ¿Sí? Hay cambio en la relación de pareja, hay niños que no dejan dormir, hay niños que tienen tanta demanda que los padres ya no pueden ni siquiera tener intimidad. Entonces, es complicado. Y también se despierta esa necesidad en la familia de bueno, cómo me ayudan, quién me ayuda y cómo me asesoro, dónde voy. Y ahí tú ves esta cosa de la búsqueda de cosas milagrosas, de explicaciones fantasiosas, y que vienen las flores de Bach, y la homeopatía, y los espíritus, y al final van deambulando de un especialista a otro, de un charlatán a otro muchas veces, de una teoría sin fundamento, para intentar entender ese problema. ¿Sí? La número 7, vemos que además hay fases que una familia puede tener a partir del diagnóstico. Muchas veces estas fases se pueden dar de forma progresiva, única o mantenerse, depende de cada sujeto, ¿no? Hay una fase de shock, que es la conmoción o bloqueo. O sea, el primer diagnóstico, hay personas que tú ves, pierden el suelo, quedan absolutamente desconcertados, pueden caer en una depresión profunda. Hay una segunda fase que es la fase del no. O sea, no es así, ignoran, parece que no ocurrió, no, estas cosas de no, yo era igual cuando niño, una fase de negación absoluta. Por eso es tan importante a veces que varios especialistas hagan el diagnóstico, porque ahí es más difícil que la familia entre en esa negación, porque son varios los que están de acuerdo, no es solo una persona. Entonces es importante también cómo comunicamos, cuántas pruebas. Muchas veces mi estrategia, por ejemplo, es evaluar al niño delante de la familia e ir mostrando los errores. Mira, un niño sin autismo haría eso, tu hijo hizo eso o no hizo tal cosa. E ir mostrando el autismo para los papás. No hablar después de que evalúe, ir mostrando. Eso de alguna forma es chocante, sí, pero ya no queda alternativa, tienen que aceptar. Porque la aceptación es la base o el inicio de toda terapia. En la número 8 vemos también una fase de reacción. Muchos padres ya intentan comprender la discapacidad, intentan interpretar, ¿cierto? Intentan comprender, ¿sí? Intentan de alguna manera llamar o usar lo que ellos conocen, ¿cierto? Del trastorno, buscar información. En la siguiente fase, una fase de adaptación y orientación, es una fase más realista, ¿cierto? Que de alguna forma los padres se tentan prestar atención a la necesidad del hijo, comprender las necesidades del hijo y cuál es la ayuda que pueden ofrecer. Pero esas dos fases, la reacción y la adaptación, dependen de cuánta orientación les tienen los especialistas. Y las investigaciones muestran que muchas familias se quejan de que no tienen orientación adecuada. ¿Y qué acontece? Las primeras dos son una fase en que el especialista acoge, ¿cierto? Ayuda. Pero en la segunda, reacción y adaptación, tenemos que preparar a la familia, porque una familia que no tiene preparación no puede de alguna forma pasar a esa fase, porque no sabe cómo hacer. Y eso entonces es súper importante. No sirve para nada muchas veces enseñar algo en la escuela y decirle que tiene que hacer si tú no enseñó cómo enseñar, tú no enseñó cómo estudiar, tú no dio una actividad que puede ser hecha por los papás porque tú no sabes cómo son esos papás. O sea, muchas veces hay una distancia muy grande entre la escuela y el niño, lo mismo entre la terapia. No es suficiente, no tiene ningún beneficio hablar 2 o 3 minutos al final de la sesión si los padres no vieron cómo se hace. Porque si no, caemos en lo que yo quise agregar aquí en esta diapositiva, la última fase, una fase que es bastante típica,
que es de desesperanza o cansancio, que veo mucho en padres de autistas mayores. Los papás desisten de seguir haciendo el esfuerzo, se dedican a satisfacer las necesidades mínimas con una sensación fatídica de la aceptación. Esto es así, me tocó, ya no hay mucho más que hacer. No, él es autista severo. Por ejemplo, mi hijo tiene 18 años y en este momento está aprendiendo a leer por contexto. Y cada año aprende algo nuevo. ¿Por qué? Porque no desistimos. Y yo no sé si algún día voy a caer en esa etapa, no desistimos. Hay cosas que, hay días que sí, que tú dices, no, ya hoy día no doy más. Pero en el contexto tú no desistes. Ahora, hay familias que por falta de apoyo, por temperamento, por falta de redes sociales, desisten y simplemente se dedican a mantener ese hijo y a soportar ese hijo y a soportar la suerte que les tocó, al destino que les tocó. Y una fase bastante común de observar, por lo menos en América Latina, por la falta de apoyo, tanto escolar, terapéutico y de los sistemas de salud. Entonces, no nos podemos cerrar a eso también, porque dice, no, esta familia no está trabajando. Sí, pero tú vives con ese niño, tú tienes que soportar los berrinches de ese niño, tú ya intentó vestir, darle de comer a ese niño. No, porque tú estás 40 minutos, una mañana con ese niño y después ese niño vuelve para casa. Entonces, muchas veces si no conocemos la realidad de los padres, la realidad de la familia, uno siempre aconseja no juzgue, intente comprender, porque la fase de desesperanza y cansancio es un riesgo que todos los padres y madres de niños con autismo tenemos, porque en algún momento tú te puedes cansar, porque somos seres humanos. En la diapositiva 9, ¿cierto? ¿Qué es lo que una familia generalmente tiene que hacer? Primero, obtener información relativa al desarrollo y la salud de su hijo. Hacer frente a la angustia que se genera con el diagnóstico de espectro de autismo. Entonces es algo que ellos tienen que hacer, pero no van a poder hacer solo. La información no la... Si dejamos que la familia busque información y no seleccionamos la información más adecuada, una información basada en la evidencia, van a creer en todo, van a ir buscando todos los tipos de tratamiento, entonces se pierden. Nosotros tenemos que dar, ¿cierto?, de alguna forma una orientación muy adecuada. Hacer frente a la angustia que genera el espectro del autismo. El autismo genera mucha angustia, entonces no solo el psicólogo, los profesores y los terapeutas tenemos que estar de alguna forma ayudando, acogiendo a esta familia con este trastorno tan grande. Hay una mayor demanda de servicios y recursos, entonces también a veces las políticas de salud o los recursos económicos las familias no dan para eso. Y eso va a estresar la rutina, porque, por ejemplo, tengo muchas familias que llevan a especialistas, llevan a otros. Entonces, no, trabaja con menos especialistas y ya es menos viaje. Intenta primero organizar una agenda que te permita dar cuenta, porque si no, al final los padres se transforman en los choferes, ¿cierto?, de los hijos y no tienen que llevarlo a tantas partes que no quieren trabajar con ellos. Y por otra parte también los padres tienen que afrontar o enfrentar la disminución de la confianza de la familia en su posibilidad educativa y también en su autoestima, porque muchos padres dicen, ¿qué voy a hacer? Yo no sé trabajar como mi hijo, y si yo no sé qué trabajar como hijo, soy un mal padre, una mala madre, entonces es más o menos complicado. Y si revisamos nuevamente, la mayoría de los aspectos que hemos señalado hasta ahora necesitan de la mediación de alguien. Entonces, profesores, terapeutas, tenemos que de alguna forma, cumplir nuestro papel de orientar. De acuerdo al principio bioético de la autonomía, tenemos que informar a esa familia para que la pueda cumplir adecuadamente con su rol. Vamos a hacer una pausa y volvemos después con este tema.